Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es rapidez y velocidad. Vale, nosotros vamos a definir la diferencia ya que las fórmulas son bastante similares. Para la rapidez nosotros vamos a tener que es la distancia recorrida entre un tiempo. Vale, el tiempo que yo tardo en recorrer esa distancia. Y la velocidad tendremos que es la siguiente fórmula. Vale, nosotros podemos observar que son muy similares. ¿Vale? La diferencia es que nosotros la rapidez, la vamos a determinar como la distancia total recorrida entre un tiempo, mientras que la velocidad la vamos a tener como el desplazamiento entre el tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos determinar la diferencia entre distancia y desplazamiento? ¿Vale? La distancia, imaginemos a un vector, ¿vale? Nosotros ya vimos lo que son los vectores, cómo podemos descomponerlos en sus unidades y cómo es que nosotros podemos definir cada uno de sus componentes. ¿Vale? Entonces, digamos que aquí fueron 50 metros, aquí fueron 20 metros, hacia acá fueron 30 metros y aquí nos detuvimos. Entonces nosotros podemos determinar que la distancia es a 50 más 20 más 30, dándonos un total de 100 metros, mientras que nuestro desplazamiento es lo que nosotros recorrimos desde el inicio hasta el punto final, que quiere decir que es nuestro vector resultante, con el que nosotros estuvimos determinando anteriormente. ¿Vale? Entonces, el desplazamiento será nuestro vector resultante. Entonces, en base a este concepto, podemos decir que la rapidez es una velocidad, es una unidad que vamos a tener de la distancia recorrida entre el tiempo. Las unidades que podemos tener son metros sobre segundo, kilómetros por hora, millas por hora. ¿Vale? Estas son las unidades más comunes que nosotros vamos a estar teniendo, mientras que el desplazamiento, la velocidad, va a tener exactamente las mismas unidades. ¿Vale? Vamos a tener a metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, a millas sobre hora. ¿Vale? Serán exactamente las mismas, pero la interpretación que nosotros le vamos a estar dando va a ser completamente diferente. ¿Vale? Vamos a realizar dos despejes correspondientes a cada una de las fórmulas, o basta con una para poder encontrar cómo podemos calcular diferentes puntos constantes que vamos a tener en cada una de nuestras fórmulas. Si nosotros queremos despejar el tiempo, quedaría, este está dividiendo, pasa multiplicando, y la rapidez está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, si queremos calcular el tiempo, será a distancia sobre la rapidez que nosotros vamos a tener. Si queremos determinar la distancia, simplemente el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, la distancia es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. ¿Vale? Estas son las tres fórmulas principales que nosotros estaremos teniendo para la resolución de los problemas que se nos presenten. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de con un triángulo, quiere decir una diferencia. ¿Cómo se daría esta diferencia? La fórmula que nosotros tendremos que es que la velocidad es igual a la distancia 2 menos la distancia 1, que es todo lo resultante que vamos a tener en nuestros vectores, entre el tiempo 2 menos tiempo 1. Otra forma en la que lo podemos encontrar es que en lugar de D1 y T1 y D2 y T2 podemos encontrarlo como la distancia final menos la distancia inicial y el tiempo final menos el tiempo inicial. Vale, entonces, para poder despejar ciertos puntos, ciertos factores, pues tendríamos que hacer, este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces tenemos que el tiempo final menos tiempo inicial multiplicado por nuestra velocidad es igual a la distancia final menos distancia inicial. Si quiero encontrar la distancia final, es igual al tiempo final menos tiempo inicial. Este está dividiendo, está restando, pasa sumando.
sería más distancia inicial. Y así puedo encontrar la distancia final, ¿vale? Si yo quisiera obtener la distancia inicial, entonces sería distancia inicial es igual, está sumando, pasa restando, pero como este es de signo negativo, lo vamos a tener como distancia final menos el tiempo final menos tiempo inicial multiplicado por nuestro vector, ¿vale? Y así podemos encontrar la distancia final y la distancia inicial. Vamos con lo siguiente, vamos a encontrar ahora los tiempos, ¿vale? Entonces nosotros aquí este está multiplicando, pasa dividiendo, entonces tendremos que el tiempo final menos tiempo inicial es igual a la distancia final menos distancia inicial entre nuestra velocidad. Si yo quiero encontrar el tiempo final, este será igual a la distancia final menos distancia inicial entre nuestra velocidad y le sumamos nuestro tiempo inicial. Y si queremos encontrar nuestro tiempo inicial, el tiempo inicial es igual al tiempo final menos la distancia final menos distancia inicial entre nuestra velocidad. ¿Vale? Estas son las fórmulas que nosotros estaremos utilizando en caso de que nos diga calcula el tiempo final en el determinado programa, o calcula el tiempo que se tardó en recorrer tanta distancia, ¿vale? Entonces, estas son las fórmulas generales que nosotros estaremos utilizando, ¿vale? Entonces, vamos a resolver unos problemas calculando tanto la rapidez como la velocidad que se va a estar generando. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que partimos desde un punto cero, ¿vale? Entonces vamos a tener un vector A que mide 7 metros. Después vamos a tener un vector B que mide 22 metros. Después vemos que uno regresa, que es nuestro vector C, mide 7 metros. Y por último vamos a tener un vector D que mide 6 metros. ¿Vale? Entonces, el punto es calcular la rapidez y la velocidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, recordemos que la rapidez es igual a la distancia recorrida total. Entonces vamos a tener que 7 más 22 más 7 más 6 entre el tiempo. Y digamos que vamos a tardar 10 segundos en recorrer todo esto, ¿vale? Entonces vamos a dividir entre 10 segundos, ¿vale? Todo esto lo vamos a tener en metros. Entonces sumamos 7 más 22 me da 29, 29 más 7 me da 36 y más 6 me da 42. La rapidez es igual a 42 metros entre 10 segundos. 42 entre 10 nos da 4.2. Y estas unidades, como no puedo dividirlas entre sí, simplemente quedan a metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces, ahora es momento del desplazamiento. ¿Vale? Nosotros tenemos que es desde aquí hasta acá este punto. ¿Vale? Este sería nuestro desplazamiento. La línea recta hasta llegar al final. Entonces, ¿cómo podemos determinarlo? ¿Ok? Nuestra velocidad es igual, tenemos aquí son 7, son 22, pero aquí regresa, ¿vale? Entonces se forma un paralelogramo. Entonces la distancia que vamos a tener aquí solamente son 22 metros, más, desde ese punto hacia acá son 6 metros, entre 10 segundos. Entonces la velocidad que vamos a tener es igual a 22 más 6 nos da 28 metros entre 10 segundos. Este es igual a 2.8 metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces podemos observar que la rapidez y la velocidad son completamente diferentes. La rapidez recorre todo esto, mientras que el desplazamiento solamente es desde este punto hasta el final, ¿vale? La línea recta. Y de esta manera nosotros podemos calcular la rapidez y la velocidad, ¿vale? Entonces vamos por un segundo ejemplo. Ok, nos dice, un auto recorre 180 metros hacia la derecha y luego 80 metros hacia la izquierda. Determinemos la rapidez y la velocidad. Entonces, si nosotros hacemos nuestro diagrama, primero hacia acá, son 180 metros. Pero después dice que hacia acá recorrió 80 metros. Vale, entonces recordemos que la distancia es el total de recorrido.
¿vale? 180 más 80 nos da a 260. Entonces tendremos que la velocidad es igual a 260 metros entre 10 segundos, ¿vale? Que es lo que se tardó. Entonces tendremos que es a 26 metros sobre segundo, ¿vale? Fue lo que tardó en su rapidez de aquí a este punto y luego de regreso. ¿Vale? Entonces nosotros haremos exactamente el mismo diagrama para nuestra velocidad. Y recordemos que es un vector lo que nosotros vamos a obtener. Entonces, como se fue hacia la izquierda y luego a la derecha, todo fue en el eje de las X. Entonces veremos que la distancia es del punto a este que fue el final, es a 180 menos 80, dándonos aquí una distancia de 100 metros. Entonces veremos que nuestra velocidad es igual a 100 metros entre 10 segundos. Es igual a 10 metros sobre segundo. Y de esa manera nosotros podemos calcular la rapidez y nuestra velocidad. ¿Vale? Y con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Que tengan un excelente día. Esto ha sido todo respecto a este tema. Y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo: juliarmando@gtz@gmail.com en nuestro horario de clase.